La filosofía prohibida no es solo un título llamativo, es una verdad enterrada por siglos, una sabiduría que muchos intentaron silenciar y olvidar. En el corazón de esta historia está un hombre llamado Baruch Spinoza, un filósofo que vivió hace más de 350 años y cuya vida fue una batalla constante contra el miedo, la intolerancia y la censura. Su nombre, hoy poco conocido fuera de círculos académicos, fue una vez sinónimo de herejía, un hombre rechazado y expulsado por su propio pueblo, condenado a vivir en el exilio de las ideas, acusado de traicionar creencias que para él solo eran cadenas invisibles que aprisionaban la mente humana. Imagina vivir en una época donde cuestionar a Dios o la religión era equivalente a un crimen terrible, donde la simple idea de pensar diferente podía hacer que perdieras todo, tu comunidad, tu familia, tu reputación. Spinoza fue ese hombre. No solo cuestionó las reglas, sino que propuso una visión completamente radical. Dios no es un ser separado que castiga o premia, sino la naturaleza misma, el todo en el que estamos inmersos y del que formamos parte inseparable. Esta idea rompía con todo el orden establecido y, como era de esperarse, le costó caro. Fue excomulgado, apartado y condenado al silencio por sus contemporáneos, pero su filosofía no murió con él. Al contrario, quedó enterrada, prohibida para muchos, esperando a ser redescubierta. Pero, ¿por qué esta filosofía se considera prohibida? Porque no es solo teoría abstracta, sino un método poderoso para vencer el miedo y vivir en paz, algo que las estructuras sociales y religiosas tradicionales temieron perder, ya que su poder dependía en gran medida del miedo y la ignorancia. Spinoza vio que el miedo es una de las emociones más manipulables, que puede dominar a un pueblo entero y mantenerlo bajo control. En su tiempo, revelar el método para vencer ese miedo significaba perder la hegemonía sobre las masas. Hoy, siglos después, esa filosofía regresa con una fuerza renovada, y su mensaje es más urgente que nunca. Vivimos en un mundo donde el miedo no solo está presente, sino que se amplifica por noticias constantes, redes sociales, inseguridad y ansiedad. Pero la fórmula para salir de ese círculo vicioso existe, y está escondida en las enseñanzas de este hombre perseguido por pensar diferente. Esta historia no es solo sobre un filósofo, es sobre cada uno de nosotros que alguna vez ha sentido que el miedo controla nuestra vida y que la paz es un lujo inalcanzable. Y aquí está lo más sorprendente. Spinoza no solo nos dio una teoría, sino un método, un camino claro y accesible para dejar de ser esclavos de nuestras emociones negativas y empezar a vivir desde una libertad genuina. Esa libertad que hoy parece lejana está mucho más cerca de lo que creemos, y entenderla puede transformar radicalmente nuestra existencia. Pero para llegar a ese punto, primero tenemos que entender su visión, cómo él conceptualizó el miedo y la mente humana, y por qué su enfoque es tan diferente y efectivo. La mente humana, según Spinoza, es un campo de batalla donde el miedo, la ignorancia y la confusión luchan por el control. Pero lo más importante es que esa batalla se puede ganar, y no con fuerza bruta, sino con comprensión profunda. Esta idea es la llave que abre la puerta a una vida en paz, una mente liberada del miedo paralizante. Para él, el miedo no es solo un sentimiento pasajero, es la manifestación de no entender las causas reales de lo que nos sucede, es la ausencia de conocimiento. Solo cuando comprendemos de dónde viene ese miedo, cuando podemos controlarlo, transformarlo y finalmente vencerlo. Esta es la diferencia radical que Spinoza introduce. No se trata de reprimir o negar el miedo, sino de enfrentarlo con razón y conocimiento. Él nos dice que cuando la mente entiende las causas y la naturaleza de las emociones, éstas pierden su poder de dominación. Por eso su método es revolucionario. No solo habla de dejar de tener miedo, sino de cambiar nuestra relación con él, de convertirlo en una señal de que debemos buscar entender y no huir. Este enfoque hace que el miedo pierda su carga negativa y se transforme en una oportunidad de crecimiento y liberación. Al abrirnos a esta filosofía, empezamos a ver que el miedo no es un enemigo exterior ni un monstruo invencible, sino un síntoma de ignorancia, un malentendido sobre la naturaleza de la realidad y de nosotros mismos. Y al reconocerlo, al traer luz al oscuro, se disuelve y deja paso a una paz que no depende de circunstancias externas, sino de un estado interno de comprensión y aceptación. Pero para llegar a ese nivel, tenemos que conocer no solo la teoría, sino el método concreto que Spinoza desarrolló, un método que nos guía paso a paso a la liberación. Y ese método, esa herramienta para cambiar la vida, será lo que descubriremos en la siguiente parte de esta historia, porque entender la mente libre de miedo es el siguiente gran paso hacia la paz verdadera. Sin embargo, antes de avanzar, quiero que pienses por un momento en cuánto poder le has dado al miedo en tu vida, qué decisiones has tomado condicionado por él, qué momentos de tu existencia se han visto oscurecidos por esa emoción que parece imposible de controlar. La buena noticia es que no tienes que vivir así para siempre. La filosofía que durante siglos fue prohibida, ahora puede ser tu aliada más poderosa. Así, te invito a seguir conmigo y descubrir cómo la mente libre de miedo que Spinoza describe no es solo una idea abstracta,
sino una realidad posible para ti, una libertad al alcance de tu mano que solo requiere un cambio profundo en la forma en que entiendes tus emociones y tu relación con el mundo. No saltes aún, porque ahora viene la clave que puede transformar tu forma de vivir. La mente humana es un territorio vasto y complejo, pero Spinoza nos ofrece una luz para entender cómo realmente funciona. Según él, el miedo es un resultado directo de la ignorancia, y esta ignorancia no es simplemente no saber algo, sino no comprender las causas profundas de lo que sentimos y experimentamos. Él sostiene que cuando no entendemos lo que nos sucede, la mente se llena de confusión y temor, y ese miedo puede llegar a gobernar nuestra vida entera, desde decisiones pequeñas hasta las más trascendentales. Imagina por un momento que cada vez que sientes miedo, no estás sufriendo porque algo externo te amenaza, sino porque tu mente no ha podido analizar ni comprender la verdadera causa de ese sentimiento. Esto cambia completamente la perspectiva. El miedo deja de ser un enemigo invisible y se convierte en una señal, un aviso que nos indica que debemos detenernos, observar y comprender lo que realmente está ocurriendo en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. Spinoza distingue entre emociones pasivas y activas. Las emociones pasivas son aquellas que nos dominan y nos hacen reaccionar sin control, como el miedo, la tristeza o la ira, cuando somos víctimas de circunstancias externas. En cambio, las emociones activas son aquellas que nacen del entendimiento y la razón, y que nos empoderan para actuar de manera consciente y libre. El miedo, entonces, es una emoción pasiva porque surge de la ignorancia y la falta de control, pero puede transformarse en una emoción activa a través del conocimiento. Aquí está el núcleo de la filosofía de Spinoza. Vivir en paz no significa eliminar las emociones, sino transformarlas. No se trata de ser una máquina insensible, sino de aprender a entender las causas de lo que sentimos para que nuestras emociones no nos controlen, sino que sean parte de un proceso consciente que nos ayude a crecer. La verdadera libertad nace cuando logramos esta transformación, cuando dejamos de ser víctimas de nuestras pasiones y comenzamos a vivir desde la razón. Pero para entender esto, también debemos comprender nuestra conexión con el todo. Spinoza nos dice que no somos entidades aisladas, somos parte de la naturaleza, parte de un sistema universal donde todo está interconectado. Esta visión derriba la falsa idea de control absoluto sobre el mundo y sobre los demás, y nos invita a aceptar que no podemos cambiar todo lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar cómo lo entendemos y cómo reaccionamos ante ello. Este entendimiento profundo de la realidad nos libera del miedo porque ya no luchamos contra fuerzas incontrolables, sino que nos alineamos con la naturaleza, con la realidad tal como es. La paz interior surge entonces de aceptar lo que no podemos cambiar y concentrar nuestra energía en comprender y actuar desde el conocimiento. En otras palabras, el miedo se desvanece porque ya no es un misterio aterrador, sino un fenómeno claro que sabemos cómo manejar. Ahora, piensa en las veces que el miedo te ha paralizado o te ha hecho actuar impulsivamente. ¿Cuántas decisiones importantes han estado marcadas por la inseguridad o la ansiedad? Esa es la prisión invisible que Spinoza nos invita a romper. Pero no con fuerza bruta, sino con inteligencia y entendimiento. Él no ofrece solo una filosofía, sino un camino práctico para transformar la mente y la vida. Este camino se basa en desarrollar una mente activa, una mente que sepa identificar sus emociones, analizarlas y transformarlas en comprensión y acción consciente. Por eso el método que veremos a continuación es tan valioso, porque no es un concepto abstracto, sino una guía para aplicar esta filosofía en tu día a día, para que tú también puedas liberarte del miedo y vivir en paz. Antes de pasar al método, te invito a que hagas una pausa y reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te domina y no sabes cómo detenerlo? ¿Estás dispuesto a descubrir una forma diferente de relacionarte con tus emociones, una forma que te devuelva el control de tu vida? Si es así, dale like a este video para mostrar que estás listo para el cambio. Y si hasta ahora te ha sorprendido esta historia, comenta qué fue lo que más te impactó. No te vayas, porque ahora llega el momento crucial: cómo usar el método de Spinoza para eliminar el miedo paso a paso. No es algo teórico ni lejano, es algo que puedes comenzar a hacer desde ahora mismo para cambiar tu forma de vivir para siempre. Ahora que comprendemos que el miedo nace de la ignorancia y que la verdadera libertad viene del conocimiento, es momento de descubrir el método que Spinoza diseñó para liberarnos de ese temor paralizante y alcanzar una paz auténtica. Este método no es una fórmula mágica ni un consejo superficial, es un proceso profundo que implica transformar nuestra mente desde la raíz, aprendiendo a identificar, comprender y finalmente controlar nuestras emociones. Spinoza plantea que el primer paso para vencer el miedo es reconocer que somos parte de un todo más grande, la naturaleza, el universo, Dios. No un Dios separado y punitivo, sino la totalidad de todo lo que existe. Cuando aceptamos que somos parte de ese todo, dejamos de sentirnos víctimas aisladas enfrentando el caos del mundo. Esta aceptación es la base para empezar a entender el porqué de nuestras emociones.
El miedo deja de ser un fenómeno desconectado y se convierte en un indicativo de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Pero, ¿cómo hacemos para pasar de esta idea a un cambio real en nuestra vida? El método de Spinoza es sencillo en teoría, pero poderoso en su aplicación. Se basa en transformar nuestras ideas confusas y pasivas en ideas claras y activas. Eso significa que, cada vez que sientas miedo, en vez de dejarte dominar, debes detenerte y preguntarte qué idea o pensamiento está generando ese miedo. Es ahí donde comienza el proceso de racionalización, donde la mente activa empieza a tomar control. Este paso requiere práctica y honestidad con uno mismo. No se trata de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo y desmenuzar su origen. ¿Es un miedo real o imaginario? ¿Proviene de una amenaza externa o de una interpretación errónea de la realidad? Al responder estas preguntas con sinceridad, la mente va adquiriendo poder, porque el miedo pierde su fuerza cuando es expuesto a la luz del análisis racional. Spinoza sostiene que solo a través del conocimiento verdadero podemos cambiar nuestro estado emocional. Por eso su método insiste en el estudio, la reflexión y la autoobservación constante. Cuando conocemos mejor las causas de nuestras emociones, dejamos de ser pasivos y nos convertimos en dueños de nuestro destino emocional. Es como aprender a leer el lenguaje oculto de la mente, que nos dice que debemos transformar para recuperar la tranquilidad. Este proceso no es instantáneo, es gradual, pero progresivo y liberador. En cada paso que damos hacia la claridad, el miedo se diluye un poco más. Por eso, la clave es la constancia y la voluntad de entender, porque el conocimiento es el antídoto definitivo para la ignorancia que alimenta el miedo. Además, Spinoza nos invita a cultivar la alegría y el amor racional como emociones activas que fortalecen la mente y la hacen resistente al miedo. Cuando enfocamos nuestra energía en pensamientos positivos y constructivos, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar las adversidades sin caer en la desesperación o la ansiedad. Pero aquí viene una advertencia poderosa: este método no es un escape rápido ni un placebo emocional. Requiere compromiso, disciplina mental y una profunda transformación interna. El camino hacia la paz verdadera implica cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Solo así lograremos romper las cadenas invisibles del miedo y vivir una vida plena, libre y en armonía con la realidad. En este punto, quiero que te preguntes, ¿estás dispuesto a enfrentar esa transformación? ¿Quieres dejar de ser esclavo del miedo y empezar a vivir con libertad y paz? Si tu respuesta es sí, entonces te invito a compartir este video con alguien que también necesite este mensaje. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos esta filosofía que puede cambiar tu vida. Ahora que conoces la base del método, en la siguiente sección vamos a entrar en los pasos concretos que puedes aplicar desde hoy para comenzar a vencer el miedo y alcanzar esa paz profunda que tanto anhelas. No te desconectes, porque lo que sigue es la práctica que transformará tu mente y tu realidad. Ahora que sabes que el miedo puede transformarse en una emoción activa a través del conocimiento, y que el primer paso es identificar y racionalizar esa emoción, vamos a desglosar los pasos concretos del método de Spinoza para que puedas aplicarlo de inmediato en tu vida. No es solo teoría. Es un camino práctico que ha ayudado a miles a superar temores profundos y vivir con una paz genuina que parecía inalcanzable. El primer paso es la observación consciente. Esto significa que cuando sientas miedo, no huyas ni te dejes arrastrar por la ansiedad. En vez de eso, párate un momento y observa. Observa lo que ocurre dentro de ti. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué sensaciones físicas notas? La mente suele reaccionar de forma automática, pero con práctica puedes detener ese impulso y convertirte en un espectador activo de tu propia emoción. Este acto de observar sin juzgar es el comienzo de la libertad. El segundo paso es cuestionar esas emociones. No aceptes el miedo como una verdad absoluta. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temo? ¿Es algo real o es producto de una imaginación desenfrenada? ¿Hay evidencia clara que confirme ese miedo o solo suposiciones? Spinoza insistía en que solo a través del análisis racional podemos disipar la oscuridad del miedo. Al hacer esto, la mente empieza a clarificarse y el miedo pierde poder, porque no puede sostenerse sin fundamento sólido. El tercer paso es cambiar el enfoque mental. Aquí entra el cultivo de ideas activas, aquellas que nos fortalecen y alimentan la alegría y la serenidad. En lugar de alimentar pensamientos negativos que aumentan el miedo, dirige tu atención a ideas que te empoderen, que te conecten con la realidad y con la naturaleza en toda su grandeza. Por ejemplo, en vez de pensar no puedo controlar esto, voy a fracasar, reemplázalo por estoy haciendo lo mejor que puedo, y eso es suficiente. Este cambio no es un simple acto de voluntad, sino un proceso que requiere práctica constante. El cuarto paso es actuar en consecuencia. La mente activa no solo piensa y siente, sino que también actúa. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la acción consciente,
en hacer aquello que corresponde a nuestro entendimiento claro. Si sabes que cierto miedo es irracional, no te quedes paralizado. Da pequeños pasos que te acerquen a la superación de ese miedo, porque la acción es la manifestación concreta del conocimiento. Finalmente, el método implica una conexión continua con la naturaleza y la realidad. Spinoza veía el cosmos como un todo donde cada parte está interconectada. Vivir en paz significa aceptar lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos comprender y transformar. Esta aceptación no es resignación, sino una forma activa de inteligencia emocional que nos libera. Ahora, es momento de que te comprometas contigo mismo. Este método puede cambiar tu vida, pero solo si decides ponerlo en práctica. ¿Estás listo para hacerlo? Si te ha gustado esta explicación y quieres más contenido que te ayude a crecer, dale like y suscríbete. Además, comparte en los comentarios qué paso del método te parece más difícil y cuál vas a intentar primero. Tu interacción me ayuda a crear más contenido útil para ti y para todos los que buscan paz y libertad. En el último segmento, vamos a explorar cómo esta filosofía prohibida de Spinoza no solo elimina el miedo, sino que abre la puerta a una vida plena, auténtica y feliz. No te lo pierdas, porque lo que sigue te inspirará a llevar este conocimiento a un nuevo nivel. Hemos recorrido un camino intenso, desde entender qué es el miedo y por qué nos domina, hasta conocer el método profundo y transformador de Spinoza para vencerlo. Pero ahora, llega el momento más poderoso, descubrir cómo esta filosofía prohibida no solo elimina el miedo, sino que abre la puerta a una vida plena, auténtica y llena de paz verdadera. Spinoza no nos promete una existencia sin problemas ni desafíos, porque eso es imposible. Lo que ofrece es algo mucho más valioso, la capacidad de vivir con serenidad en medio del caos, de entender que el miedo es solo una sombra que desaparece cuando le acercamos la luz del conocimiento. Cuando aplicamos su método, el miedo deja de ser un tirano y se convierte en un maestro que nos guía hacia la libertad. Imagina por un momento lo que significaría despertar cada día sin ese peso invisible que te paraliza, sin la ansiedad que consume tu energía. Imagina poder enfrentar tus problemas con claridad, sin que el miedo te haga dudar de ti mismo o de tus capacidades. Esa es la vida que Spinoza nos invita a construir, una vida donde el poder de la mente y la razón gobiernan sobre las emociones destructivas. Pero la verdadera revolución ocurre cuando comprendemos que la paz no es un estado pasivo, sino un proceso activo y dinámico. Vivir en paz es elegir, cada instante, pensar con claridad, sentir con conciencia y actuar con valentía. Es abrazar la naturaleza de la realidad tal como es, sin ilusiones ni fantasías, y encontrar en esa aceptación una fuerza que nada ni nadie puede arrebatarte. Esta filosofía prohibida se vuelve aún más poderosa porque nos conecta con algo eterno y universal, la unidad con el cosmos, con la vida, con todo lo que existe. No somos individuos aislados luchando la oscuridad, somos parte de un entramado vasto y magnífico. Esta conciencia nos libera de la soledad del miedo y nos impulsa a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta verdad ahora que la conoces? Puedes seguir dejando que el miedo controle tus decisiones y limite tus sueños, o puedes tomar el control, aplicar este método y transformar tu vida para siempre. La elección está en tus manos, y no estás solo en este camino. Antes de despedirme, quiero que hagas algo muy importante. Comparte este video con esa persona que sabes que está atrapada en el miedo, que necesita una luz para salir de la oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para que juntos sigamos explorando estas verdades profundas que pueden cambiar el mundo. Y sobre todo, deja un comentario con tu experiencia, tus dudas o tus avances. Tu voz es fundamental para crear una comunidad que se apoye y crezca unida. Recuerda, la filosofía de Spinoza no es solo un conocimiento antiguo, es una herramienta viva que puede darte la libertad que tanto buscas. No la ignores. Aplica estos principios, vive en paz, y prepárate para descubrir una nueva realidad donde el miedo ya no tenga poder sobre ti. Gracias por acompañarme en este viaje. La transformación comienza ahora, y juntos podemos hacer que la paz sea posible para todos.